Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del curso de Estadística 2. El día de hoy vamos a continuar con el tema de intervalos de confianza. En el video anterior, pues ya nosotros habíamos revisado todo lo que tenía que ver con la fundamentación teórica de este tipo de modelos y también revisamos el primer caso, que era el de estimación de la media, cuando conocíamos la varianza poblacional o cuando teníamos muestras grandes. Recuerden que para efectos de la clase nosotros consideramos muestras grandes cuando n es mayor o igual a 40, de cuando las observaciones son de por lo menos 40. El día de hoy pues vamos a continuar con este tema. Como les dije anteriormente, vamos a revisar otros casos, como es el caso de la estimación de la media con muestras pequeñas, el de la estimación de la proporción poblacional y la estimación de la varianza poblacional. Entonces comencemos con el primer caso, que es el de la estimación de la media con muestras pequeñas. Dentro de los primeros supuestos que debemos considerar acá, chicos, para poder aplicar este modelo, y en general todos los casos van a tener o van a partir de este supuesto, es que la población de interés que nosotros estamos analizando es una población que se distribuye normalmente. Es decir, que si ustedes traen una muestra aleatoria de esa población, ustedes al analizar esa muestra pueden encontrar que precisamente también esa muestra se distribuye normalmente y por ende toda la población lo hace. Cuando la población se distribuye normalmente, eso quiere decir que tiene parámetros mu y sigma, donde mu es la media y sigma es la desviación estándar o sigma cuadrado, que es la varianza. ¿Qué cosa es importante para poder aplicar este modelo o este intervalo de confianza? Bueno, lo primero es que mu tiene que ser desconocido. Entonces, y eso es algo obvio, porque realmente nosotros lo que queremos hacer es una estimación de la media poblacional y por ende mu debería ser desconocido para que nosotros hagamos esta estimación. De otra manera no tendría sentido. Y lo segundo es que sigma sea desconocido. ¿Por qué sigma debe ser desconocido? Porque si sigma, teóricamente hablando, y esto es teórico, si nosotros llegáramos a conocer el valor de la varianza o la desviación poblacional, no tendría sentido aplicar este caso, sino que nos remontaríamos a los casos que ya revisamos en el video anterior. Entonces, si sigma es desconocido y las muestras son pequeñas, entonces aplicamos el intervalo de confianza que vamos a ver a continuación. Y nuevamente, chicos, les repito, esto es teórico. ¿Por qué? Porque recuerden que no tiene mucho sentido tampoco, con la práctica no tiene mucho sentido que nosotros conozcamos el valor de la varianza poblacional y no conozcamos cuál es el valor de la media poblacional, siendo que la varianza es un parámetro que depende, o su cálculo depende de la media. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta este supuesto de que la población se distribuye normalmente, podemos aplicar el siguiente teorema. Entonces, lo que nos dice el teorema es que si nosotros tenemos un promedio, tenemos el valor de x barra, que es, ya como lo había dicho, es el promedio o es la media muestral, para una muestra aleatoria de tamaño n, nosotros vamos a poder definir, dado ese promedio, una nueva variable aleatoria, que va a ser distinta a la población, pero que sí va a estar en función de la variable aleatoria poblacional, que es esta xi que está por acá, esta x que va de x1 hasta xn. Entonces, para esas variables aleatorias, esa variable aleatoria poblacional va a definir, a partir también del x barra o del promedio, va a definir una nueva variable aleatoria que vamos a llamar o vamos a conocer como t. Entonces, la relación que tiene t con la media, tanto muestral como poblacional, es la que ustedes pueden ver acá. T tiene una característica, y es que esta nueva variable aleatoria se distribuye a partir de una distribución de probabilidad T de student con n-1 grados de libertad. Y esa es, digamos, que la mayor característica o la característica distintiva de esta nueva variable aleatoria T, que nuevamente les repito, chicos, es distinta a esta variable aleatoria X, que tiene que ver con la población.
Entonces, ¿por qué es importante hablar de este teorema y por qué es importante definir a t? Bueno, si ustedes hacen un reajuste de los términos de esta expresión, pues van a encontrarlos de cierta manera que va a estar muy familiarizado con alguno de los límites o con los límites de un intervalo de confianza. De hecho, va a ser bastante similar y de hecho a partir de este teorema es que nosotros podemos derivar el siguiente intervalo de confianza, que es el intervalo de confianza para estimar la media poblacional cuando tenemos muestras pequeñas. Es decir, una muestra pequeña puede ser una muestra de 2 o 3 observaciones, 5 observaciones, hasta 39 observaciones, porque ya a partir de ahí, a partir de los 40 ya, pues para efectos de la clase, tendríamos que aplicar un intervalo de confianza para la media con muestras grandes. Bien, entonces tenemos este intervalo de confianza que sería a partir del teorema que les mostré anteriormente y que si ustedes también lo analizan o lo revisan con cuidado van a encontrar que siguen la misma estructura del intervalo de confianza para muestras grandes, donde la principal diferencia del caso con respecto a ese caso es que ya nosotros no vamos a utilizar como un estadístico crítico al estadístico Z de la distribución normal, una variable aleatoria Z de la distribución normal estándar, sino que vamos a utilizar un estadístico T que tiene que ver con la distribución de esta variable aleatoria T. Entonces T es un estadístico y que se ajusta, digamos, que a una distribución T de Student y que tiene estas características. Bueno, es un valor T para un nivel de significancia de alfa medio con n-1 grados de libertad, como les comentaba anteriormente. Entonces el n-1 grados de libertad viene de acá. Este n-1, recuerden que n es el tamaño total de la muestra. Entonces si ustedes tienen una muestra igual a 10, eso quiere decir que los grados de libertad en este caso serían iguales a 9. Bien, entonces tenemos la misma estructura que ya habíamos visto para el intervalo de confianza para muestras grandes, de la media para muestras grandes. Nuevamente lo único que cambia es la distribución que vamos a utilizar y para efectos prácticos pues lo que cambia es la tabla. Entonces ya nosotros no vamos a utilizar una tabla una tabla de distribución normal estándar, sino que vamos a utilizar una tabla para la distribución de Student. Esta tabla es esta que ustedes pueden ver acá, que pues digamos que está en las páginas finales del libro, que ustedes pueden acceder también a través de la plataforma virtual, y también está cargada la tabla en la plataforma. Entonces más adelante con un ejemplo les voy a enseñar a utilizar esta tabla, pero sí les adelanto que existen 3 tablas para la distribución de Student. Entonces una es acotada a la izquierda, otra acotada a la derecha y otra para 2 colas. En este caso nosotros vamos a utilizar la que es acotada hacia la izquierda. La diferencia entre una y la otra es que, digamos, para efectos del intervalo de confianza, digamos, si ustedes utilizan la que es acotada a la derecha, en vez de utilizar alfa medios, van a utilizar 1 menos alfa. Es decir, en vez de buscar el valor t para el 5% del nivel de significancia, lo van a buscar de pronto para el 95% de nivel de confianza. Esa es la única diferencia de esas tablas, pero nuevamente para efectos de la clase vamos a utilizar la de cola izquierda. Listo, entonces aquí tenemos este intervalo, nuevamente es el intervalo que vamos a utilizar. Y que tiene la misma estructura de los intervalos que ya hayamos revisado anteriormente. El siguiente caso que vamos a ver es el de la estimación de la proporción poblacional. Entonces, hay una aproximación de la distribución binomial a la distribución normal. Entonces, cuando se analiza la distribución binomial desde el enfoque de una variable continua y no discreta, la forma en la que se distribuye esta variable se asemeja mucho a una distribución normal.
Y a partir de esa aproximación que existe o esa relación que existe entre esas dos distribuciones, pues se puede definir un intervalo de confianza. Si bien digamos que ya le hemos dado un enfoque un poco teórico al curso, no vamos a profundizar tanto sobre esa aproximación que hay o esa relación que hay entre la distribución normal y la distribución binomial. Sin embargo, si ustedes quieren aplicar este intervalo de confianza, tienen que revisar si alguna de las siguientes condiciones se cumplen o no. Entonces, que tengamos muestras grandes, es decir, que sean mayores o iguales a 40, o en su defecto, si esta proporción de acá se cumple. Si las muestras son pequeñas, pero sabemos que NP es mayor o igual a 5 y que N1 menos P es mayor o igual a 5, entonces en esos casos nosotros podemos aplicar el siguiente intervalo de confianza, que es el que pueden ver acá a continuación. ¿Qué es este señor P trazo? Entonces este P trazo es el P estimado. Recuerden que este lo podemos estimar así, es una proporción, casos favorables sobre el total de casos, y es el que nosotros vamos a reemplazar en este intervalo. Debido a la aproximación que hay entre la distribución normal y la distribución binomial, pues nosotros vamos a utilizar como estadístico, en este caso estadístico crítico, dentro de nuestro intervalo de confianza, el valor z, que sería z de alfa medio si lo estaríamos distribuyendo en ambas colas del intervalo o en ambos extremos del intervalo. Entonces, esta es la ecuación que se parece también muchísimo a lo que hemos revisado anteriormente, donde P trazo pues vendría siendo como el valor esperado, el valor promedio de la proporción. Este de aquí ya nosotros lo habíamos visto antes, cuando nosotros estimábamos también el error estándar de una distribución binomial. Entonces ahí podíamos ver que la varianza de la distribución binomial pues es igual a esta ecuación de acá. Entonces aquí tenemos raíz cuadrada de esa varianza sobre la raíz de n, y esto de aquí sería el error estándar de la distribución binomial. Lo mismo de este lado. Recuerden que algo muy importante o algo característico de los intervalos de confianza que hemos visto hasta el momento es que utilizan este concepto o esa definición del error estándar, que digamos ya lo habíamos visto antes en los dos casos que analizamos antes para la media con muestras grandes o con varianza poblacional conocida, y en este caso también se observa para la media con muestras pequeñas y para la proporción poblacional. Bien, nuevamente este intervalo sigue la misma estructura de los intervalos que hemos visto anteriormente. Tenemos la media más o menos un estadístico de prueba, o un estadístico crítico, perdón, multiplicado por el error estándar de ese parámetro. ¿Ok? Y veamos ahora el último caso, que es el de la estimación de la varianza poblacional. La varianza poblacional, chicos, tiene, digamos que, bueno, la estimación de la varianza poblacional es un poco distinta a la forma o el intervalo es un poco distinto a la estructura que tienen los otros intervalos que hemos visto anteriormente, y ya lo vamos a ver a continuación. Entonces nuevamente aquí se repite, o aquí tenemos que partir del supuesto de que la población se distribuye de una manera normal, y si sabemos que la población se distribuye normal, entonces la muestra aleatoria que se extrae de esa población se tiene que distribuir normalmente. Si esa condición se cumple, entonces podemos definir una nueva variable aleatoria, que es esta relación de acá. Esta nueva variable aleatoria que tenemos aquí, que es esta, más bien es esta de aquí, donde tenemos n-1 multiplicado por s cuadrado sobre sigma cuadrado, donde pues ya sabemos que este señor de aquí vendría siendo las veces de nuestra varianza muestral, y esta de aquí vendría siendo las veces de la varianza poblacional. Este nuevo estadístico que tenemos acá tiene la relación tanto con el X trazo como con sigma, como lo pueden observar aquí.
Y este estadístico o variable aleatoria, más bien variable aleatoria, también tiene su propia distribución de probabilidad, así como la habíamos definido anteriormente para la variable aleatoria t en intervalo de confianza para la media con muestras pequeñas. Y esa relación o esta razón que ustedes ven aquí tiene una distribución que se le conoce como distribución chi cuadrado o chi-square en inglés, con n-1 grados de libertad igualmente. El intervalo de confianza para la varianza es este que ustedes pueden apreciar ahora mismo. Bien, la única diferencia que existe entre un límite, tanto en el entre el límite inferior con respecto al límite superior, es el valor de referencia, en este caso del estadístico crítico, que sería chi-square, que para el límite inferior vamos a utilizar alfa medios y para el límite superior vamos a utilizar 1 menos alfa medio. Bien, si ustedes quieren hallar un intervalo de confianza para la desviación estándar, pues vamos a utilizar el mismo intervalo de confianza, solamente que con las respectivas raíces cuadradas para cada uno de esos límites. Esta distribución chi-square también es una distribución que tiene, digamos, que la característica o está bastante relacionada también con la distribución normal, como es el caso de la de t-student. De hecho, la distribución t-student se conoce como una distribución de probabilidad muestral. Y lo mismo pasa con la distribución chi-square. Es una distribución que es una distribución de probabilidad muestral. Son derivadas de la distribución normal. Y pues también la tabla de la chi-square la van a encontrar en el aula virtual. Es esta de aquí. Esta no tiene, digamos que, mucha ciencia del todo. Para aquí tenemos distintos valores de alfa y de este lado tenemos distintos valores de los grados de libertad. Depende del libro, van a encontrar que la notación B se utiliza a veces que la notación B, y esto también aplica para el caso de la t-student, la notación esta notación hace referencia a los grados de libertad, donde habíamos dicho que para esta distribución es igual a n-1, y lo mismo ocurriría para la distribución t de estudio. Listo, los grados de libertad también lo vamos a tener en cuenta más adelante cuando veamos las pruebas de hipótesis. De todos modos, chicos, vamos a resolver un par de ejercicios relacionados con cada uno de estos casos para aterrizar mejor la idea de cómo poder aplicarlos y también cómo utilizar las respectivas tablas de distribución, tanto la t-student como la chi cuadrado. Bien, chicos, ya antes de continuar con ejemplos y con ejercicios, hay un tema adicional que quisiera tocar, que son los intervalos de una cola. Estos intervalos son de muchísima ayuda, o van a ser de muchísima ayuda en el tema que vamos a ver más adelante, que es el tema de pruebas de hipótesis. Estos intervalos básicamente son intervalos iguales a los que habíamos visto antes, sino que la característica de esos intervalos o de esos casos anteriores era que teníamos pues dos límites, ¿verdad? Teníamos dos extremos. Tenemos un límite superior y un límite inferior. Nosotros podemos limitar el análisis a tan solamente uno de esos límites, valga la redundancia. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso del intervalo de confianza para la media con muestras grandes, podemos hacer el análisis del límite superior o calcular solamente el límite superior de la media de esta forma, donde ¿qué es realmente lo que sugiere el hecho de utilizar esta ecuación o de poder calcular este extremo? De hecho, nos está dando lo que se le conoce como un upper bound o un techo al valor que puede tener la media. Nos va a decir el máximo valor que la media puede tener es de tanto, o dicho de otra forma, la media no puede superar tal valor. Y
¿Cómo se calcula ese valor? De esta manera. ¿Cuál es la diferencia de este intervalo de confianza de una sola cola que tiene que ver solamente con el límite superior del intervalo? Es que aquí ya nosotros, como solo estamos calculando una única cola, no distribuimos el error en ambos extremos de la curva normal, sino que lo consideramos en un solo extremo. En este caso, pues en vez de hablar de alfa medio, pues vamos a utilizar alfa completo. Entonces nosotros podemos decir que mu, ¿no?, y ese mismo análisis lo podríamos hacer con el límite inferior, donde, bueno, la diferencia con el límite inferior es que podríamos decir que mu es por lo menos un valor en específico o no puede ser menor de tal valor. Y nuevamente lo que tenemos aquí es un solo extremo, una parte del intervalo de confianza. Recuerden que aquí teníamos como inecuaciones simultáneas. Aquí por el otro lado lo que tenemos aquí son desigualdades, pero desigualdades que no son simultáneas, que se separan y se trabajan de manera aislada. En este caso este nos va a dar el valor menor de mu y este nos va a dar aquí el valor máximo que puede tener mu. Nuevamente lo que se hace es cambiar el valor de alfa medio por alfa. Esta misma lógica de análisis de una sola cola o de un solo límite de los intervalos de confianza se puede aplicar para todos los casos, donde lo único que tendríamos que hacer es básicamente hacer la sustitución del alfa medio por alfa en cada una de las fórmulas de cada caso que estemos analizando. Entonces, por ejemplo, que si nosotros queremos trabajar nada más con el valor máximo o con el límite superior de la varianza, entonces vamos a tomar la ecuación del límite superior y en vez de trabajarla con 1 menos alfa medio, la trabajamos con 1 menos alfa. Y nuevamente eso es algo que nosotros podemos replicar con cualquiera de las fórmulas que ya hemos analizado. Bien, entonces vamos a comenzar. Permíteme arreglar aquí un typo. Listo, entonces vamos a comenzar con los problemas recomendados. Entonces vamos a resolver 3 problemas, uno para la media con muestras pequeñas, otro para la proporción poblacional y por último uno para la varianza y depresión estándar. Entonces vamos a comenzar con el primero. Entonces en este problema, permítanme leerlo por ustedes, pues tenemos que partimos de una muestra aleatoria de 6 autos colombianos de un determinado modelo. Sabemos que consumen las siguientes cantidades en kilómetros por litro. Entonces estos son los consumos de cada uno de esos autos que se tomaron en la muestra aleatoria inicial. A partir de esos datos vamos a calcular un intervalo de confianza del 90% para el consumo de gasolina medio poblacional de los autos de este modelo en particular, suponiendo que la distribución de la población en cuestión es normal. Entonces, miren que esto es importante. El ejercicio nos está diciendo de primera mano que se está cumpliendo el supuesto más importante para aplicar un intervalo de confianza. Y de hecho este es un supuesto que se tiene que cumplir para todos los casos que hemos visto. Y es que la población que se analiza es una población normal. Bien, entonces para poder comenzar con esto, lo siguiente es saber si conocemos o no la varianza poblacional, y en efecto no la conocemos, el ejercicio no la está dando. O sea que a este señor de aquí podemos decirle que es desconocido. Bien, como es desconocido, pues ya sabemos que podemos utilizar muestras pequeñas porque tenemos o sabemos que n en este caso es igual a 6. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Bueno, lo que sigue a continuación es que el ejercicio nos está dando los datos muestrales.
Para poder utilizar este intervalo de confianza que tenemos aquí, necesitamos tanto a la desviación estándar muestral como al promedio. Entonces vamos a calcular primero el promedio. Entonces, esto es algo que ustedes pueden hacer. Tenemos que el promedio, perdón, sabemos que será igual a la suma de todas las observaciones sobre n, donde cada una de las observaciones pues, es igual a 18.6, 18.4, 19.2, 20.8, 19.4 y 20.5. Pues todo eso sobre el valor de n es igual a 6. Entonces ustedes pueden revisar este cálculo en casa y si ustedes lo revisan, si ustedes lo hacen, van a encontrar que van a obtener un valor de 19.48. Esto para el X2. Mientras que la desviación estándar muestral va a ser igual a 0.98. Nosotros que vamos a utilizar. Entonces, ya que tenemos esto, debemos proseguir con el valor de t. Entonces, para encontrar a t, pues vamos a partir primero del hecho de que tenemos un valor alfa. El alfa que nos da el ejercicio, si no estoy mal, es igual al 10%. ¿Perdón? El ejercicio nos da el valor de 1 menos alfa y ese valor es de 0.9, lo que quiere decir que alfa, ¿verdad?, en este caso va a ser igual a 0.1, lo que quiere decir que nuestro alfa medio va a ser igual a 0.05. Entonces nosotros tenemos que buscar en tablas, tenemos que buscar el valor para t con 0,05 de nivel de significancia y tenemos n-1 grados de libertad. Entonces, como n es igual a 6, sabemos que los grados de libertad son iguales a 5. Entonces nosotros podemos encontrar ese valor en tabla. Entonces vamos acá a la tabla de distribución t de Student. La tengo acá. Y lo que vamos a hacer a continuación es buscar el valor de alfa y ver dónde se intersecta con los grados de libertad. Bien, entonces en la primera columna tengo posibles valores de grados de libertad, mientras que en la primera fila tengo posibles valores para alfa o el nivel de significancia. Entonces sabemos que en este caso, en nuestro ejercicio, los grados de libertad son iguales a 5. Es decir, que nosotros nos vamos a enfocar en esta... Bueno, nos vamos a enfocar en esta fila de aquí. ¿Bien? Y vamos a hallar la intersección dependiendo del valor de alfa que obtengamos. En este caso, son 5 grados de libertad y alfa es igual a 0,05. Que es este valor de aquí. Entonces la intersección de eso es igual a 2.015 y ese es el valor de t que vamos a utilizar. Entonces es básicamente igual o parecido como lo hacíamos antes. Recuerden que las tablas, los valores los buscamos de esta manera con intersecciones. Bien, entonces nuevamente grados de libertad en la primera columna y alfa o nivel de significancia en la primera fila, donde se intersecten
la columna y la fila, ahí es donde nosotros vamos a encontrar el valor de t que vamos a utilizar en nuestro intervalo de confianza. Entonces, en este caso es igual a 2.015. Y ya con este valor pues podemos proceder a calcular nuestro intervalo. Tenemos esto por aquí. Esta es la ecuación, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Y vamos a reemplazar. Entonces sabemos que este señor de aquí, el x trazo, es igual a 19.48. Mientras que t es igual a 2.15. Aquí tenemos a 0.098 sobre la raíz cuadrada de 6. Te voy a copiar y pegar esto a este lado. Y simplemente voy a cambiar el símbolo. Entonces vamos a resolver y resolviendo tenemos que esta parte de aquí es igual a 0.806 y lo mismo esta parte de acá. Que esto de aquí, bueno, ya saben que esto multiplicado por 2 vendría siendo el ancho del intervalo. Y al final, pues vamos a tener que todo el intervalo de confianza va a ser igual a 19.48 menos. Entonces tenemos el límite inferior es igual a 18.674, mientras que el límite superior va a ser igual a 20.286. Y ahí, chicos, ya hemos resuelto el primer ejercicio. Entonces, esta es más o menos la estructura de los problemas que vamos a resolver con cada uno de los casos de intervalos de confianza. Lo importante, señores, aquí y antes de continuar es que ustedes sepan identificar el caso en específico y sepan aplicar la fórmula que deben aplicar. Eso es lo más relevante. Bien, entonces continuemos con el siguiente problema, de la proporción poblacional. Entonces, este problema dice lo siguiente: una muestra aleatoria de 85 soportes. Para la pieza de un motor de automóvil, 10 tienen un pequeño defecto. Calcule un intervalo de confianza del 95% para la proporción de piezas de motor que tienen este pequeño defecto en la población. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer nuestra estimación del petrazo. Bien, vamos a ver cuánto nos da ese petrazo. 10 de 85 soportes, ¿verdad? Entonces recuerden que y eso nos da que petrazo es igual a 0. Aproximadamente. Algo importante aquí, señores, es que si ustedes se dan cuenta, el tamaño de n es igual a 85, lo que quiere decir que nosotros podemos aplicar nuestro intervalo de confianza para la estimación de la proporción sin ningún problema. Bien,
porque en este caso, como habíamos analizado antes, solo lo vamos a aplicar si las muestras son grandes. Entonces, como la muestra es grande, es mayor de 40, entonces podemos aplicar el intervalo sin ningún problema. Queremos hallar, queremos hallar un intervalo de confianza para el 95%, para 0.95 de confiabilidad, lo que quiere decir que nosotros vamos a estar trabajando con alfa medio, con el siguiente valor de alfa medio, un alfa medio igual a 0.025. Ya este valor, ya con ese valor de 0.025, pues ustedes pueden buscarlo en tabla y van a encontrar que es igual a 1.96, o el valor z para 0.025 es igual a 1.96. Bien, ya con esto pues procedemos acá a hacer nuestros cálculos. Pues vamos a hacer la sustitución respectiva. Entonces aquí tenemos 0.018, de este lado también tenemos 0.18, de este lado también tenemos 0.18. Lo voy a hacer todo a un lado. Sabemos que z alfa medio igual a 1.96 y aquí tenemos 6. Déjame hago esto un poco más pequeño para que todo quepa ahí. Y ya resolviendo van a encontrar que eso es igual a eso sería igual a 0.118 menos 0.258 y aquí tenemos 0.258. Ya, esto lo puedo volver a hacer un poco más grande. Ya al final todo el intervalo de confianza para la proporción va a ser el siguiente: 0.118 menos 0.258, que en el límite inferior tenemos menos 0.14, mientras que en el límite superior vamos a tener 0.376. Bien, este sería el resultado. Antes de continuar, chicos, este ejercicio tiene una pequeña cascarita, un pequeño truco, y es que si ustedes pueden observar, este intervalo de confianza tiene algo que es inconsistente, y es, bueno, ustedes digamos que de cierta manera, si analizan la proporción poblacional, es un concepto, un parámetro que de hecho tiene que ver bastante con el concepto de probabilidad. De hecho, una probabilidad se define igual que la proporción. ¿Qué sucede con esto? Si nosotros vemos esta proporción como una probabilidad, este resultado que tenemos aquí es un resultado imposible. De hecho, es un absurdo, porque nosotros no podemos entender o no podemos definir una probabilidad como un valor que esté por debajo de cero. De hecho, es imposible que una proporción sea negativa, porque nosotros no vamos a encontrar menos 2 defectos ni menos 3 defectos. Es imposible.
¿Eso qué quiere decir? Que ese intervalo de confianza se va a acotar más porque por la naturaleza de P como tal o de la proporción, el valor mínimo de esa P debería ser 0. Entonces la proporción P se va a estar moviendo entre 0 y 0.376. Bien, entonces tengan eso en cuenta, muchachos. Esto es sumamente importante. Si bien digamos que no hice ningún cálculo para sustentar ese 0 se sustenta por el hecho de que ese intervalo o ese más bien ese límite nos estaba dando negativo, entonces es imposible que la proporción nos dé negativa. En el caso de la media, ustedes pueden tener una media negativa. Sí, una media sí puede ser negativa. Pero una varianza o una proporción no pueden ser negativas. Tengan eso muy en cuenta. Y por último, tenemos el tercer problema, que es el problema. En este problema pues tenemos que utilizar pues el intervalo de confianza para la varianza y la desviación estándar a partir de los datos que nos suministran. Entonces déjenme leer el problema por ustedes. Tenemos una muestra aleatoria de 15 tabletas para el dolor de estómago. Tiene una desviación típica de 0.8% en la concentración del ingrediente. Tenemos que hallar un intervalo de confianza para la varianza y para la desviación poblacional. Entonces el problema nos está dando prácticamente todo lo que necesitamos. Sabemos que la desviación estándar muestral es igual a 0.8. Bien. Sabemos que alfa, o bien 1 menos alfa, es igual a 0.95, lo que quiere decir que nuestro alfa medio es igual a 0.025. Listo, entonces también tenemos el valor de n. Voy a escribir por acá antes de todo. N igual a 15. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, muchachos, es que de acuerdo a la fórmula del intervalo de confianza para la varianza, tenemos que encontrar los valores de chi-square para alfa medio y para 1 menos alfa medio. Entonces eso lo vamos a hacer ahora mismo. Entonces sabemos que aquí alfa medio es igual a 0.025 y que 1 menos n menos 1 es igual a 14. Entonces vamos a ver a qué es igual ese valor. Aquí vamos a buscar 14 grados de libertad para un alfa medio de 0.25. Entonces ese valor sería, si no me equivoco, sería este de aquí. Sería 26.119. Y ahora también tenemos que buscar ese mismo valor, el valor de chi-square para 0.975 y 14 grados de libertad. Entonces para 0.975, 14 grados de libertad, tenemos 5.629. Ya tenemos toda la información para poder encontrar nuestro intervalo de confianza. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer la sustitución. Entonces tenemos que este n-1 pues es igual a 14
aquí tendríamos 0.8 elevado al cuadrado y aquí tendríamos a este lado tendríamos exactamente lo mismo, mientras que aquí tendríamos a 5.629. Entonces, un pequeño tip, chicos, si ustedes se dan cuenta, el valor de Chi-square para 1 menos alfa, de hecho es un valor mucho más pequeño que el valor de Chi-square para alfa, que es este valor que está aquí. Bien, eso porque es así. O sea, tiene sentido de que el de 1 menos alfa medio sea más pequeño, porque si esto de aquí es más pequeño que esto de acá, eso quiere decir que toda la operación completa, o sea, toda esta relación, toda esta división va a ser mayor que esta. ¿Por qué? Porque es un denominador. Entonces, si el denominador aquí es más pequeño, esto va a ser mayor. Y lo mismo pasa acá. Si el denominador acá es más grande, va a hacer que este número sea más pequeño. Entonces, para que tengan en cuenta, entonces el del límite inferior siempre va a ser más alto, mientras que el del límite superior siempre va a ser más pequeño. Vamos a resolver esto. Y como límite inferior, vamos a encontrar que es igual a 0.343, mientras que el límite superior va a ser igual a 1.59. Bueno, podríamos aproximar esto a 8. Bien, o lo voy a dejar de hacer. Y ya con esto ya tendríamos aquí el intervalo de confianza para la varianza. El ejercicio nos pide que hallemos el de la desviación estándar. Entonces, como les comentaba, el de la desviación estándar pues simplemente va a ser la raíz cuadrada de cada uno pues de esos límites que tenemos ahí. Y eso pues va a ser igual a bien. Y con eso, muchachos, ya hemos concluido pues el video del día de hoy y la segunda parte de los intervalos de confianza. El siguiente tema que vamos a ver es el de prueba de hipótesis. Todavía no tengo claro si vamos a hacer si vamos a hacer 2 o 3 videos, pero sí tengan en cuenta que lo que vamos a ver más adelante o vamos a revisar ese tema partiendo de la fundamentación teórica. Listo, muchas gracias y bueno, cualquier duda no olviden en contactarme.